música, todos los elementos principales, tanto la melodía, el contorno melódico, el fraseo, el ritmo, los puntos de cadencia, si pensamos en los acentos, en esas micro variaciones en el tiempo y la dinámica y la armonía entre, nombrando algunos de los elementos principales, se basan en procesos corporales. Jacques Dalcroze mismo también señaló el poder de la música para suscitar imágenes motoras, ¿no? Y entonces estas capacidades de empatía y de inducción motora se sienten, se perciben, se conciben como fuerzas y energías inherentes a la estructura musical, ¿verdad? Que a su vez dan cuenta de nuestra percepción y de nuestra imaginación de elementos primordiales como son la tensión, la resolución y el movimiento mismo, ¿no? Y bueno, y siempre sabemos que cuando hay movimiento hay tiempo y espacio y esa tríada van juntas. Entonces, gracias a esta capacidad que desarrolló toda la obra pedagógica de Dalcroze, el movimiento corporal encuentra sus vínculos con la música en el tiempo, en el espacio y la energía, ¿no? Y es en la música que encuentran un vehículo para expresarse, a través de un cuerpo que comienza a percibirse como un cuerpo instrumento, ¿no? Que viene a integrar no solamente estas percepciones auditivas, sino que también integra las percepciones visuales, ápticas y sinestésicas. Entonces estas fuerzas y energías musicales que se encarnan en el cuerpo, en acciones del cuerpo, ¿no? Podrían, de alguna manera, podríamos decir que potencian ese lenguaje corporal, que empieza a suceder y a percibirse como una música del cuerpo. Entonces, la pedagogía del cross, el enfoque propone este doble lugar, ¿no? Del gesto sonoro y de las imágenes motrices. Entonces, el gesto que incluso antes de producir el sonido, ¿no? Entonces el sonido se convierte como en una extensión del cuerpo, en su signo de presencia, ¿no? Y en el instrumento de expresión cuando, bueno, como intérpretes nos expresamos a través del instrumento y más allá de él, ¿no? Entonces, por eso esa comprensión, ese axioma que toma Dalcroze del pensamiento griego, donde música y movimiento son uno. Entonces ya comienza a trabajar sobre esta premisa y toda su obra pedagógica Dalcroze la desarrolla sobre 4 pilares de formación, ¿no? Que eran la rítmica como entrenamiento del sistema muscular a través de la música. Dalcroze justamente especifica que a través de la música todo el aparato muscular dispone de todas las variedades de matices y de gamas de esfuerzo y de movimiento. Entonces, bueno, está el entrenamiento de la rítmica como entrenamiento corporal, está el solfeo como entrenamiento auditivo y vocal, la improvisación al piano y la composición, y luego la plástica animada, que sería esta puesta en escena de la dramaturgia musical. Entonces, vemos realmente por qué, ¿no? Este músico logra integrar en su no me gusta decir metodología, ¿no? Porque un método pareciera que nos lleva a que algo sea transitado un paso después del otro hacia un fin determinado y como de éxito o un determinado tipo de producción, que a veces un poco la rítmica, según los estilos de cada país o desde donde es abordada, produce un tipo de cuerpo, ¿no? No es lo mismo los rítmicos de Alemania que los rítmicos de Suiza, que los rítmicos en Italia, que los rítmicos en Estados Unidos. Entonces, ahí es muy interesante cómo esta interculturalidad va tomando esta forma de pensar y este abordaje. Por eso digo, más que metodología, me interesa nombrarlo como un abordaje que inclusive nombrado por mismo Dalcroze, ¿no? Que dice los maestros que continúen, ¿no? Los músicos y artistas que continúen con mis ideas son los que van a seguir desarrollando la rítmica. Pero bueno, por eso un músico y que hace mucho hincapié en la herramienta de la escucha, ¿no? La escucha como herramienta primera, ya que él cree fuertemente que esta sensibilidad auditiva es la que va a dar una respuesta muscular. Entonces, así es que llegamos a algunas definiciones de Dalcroze que me gustaría compartir, donde él dice, el ritmo es orden y movimiento. Dice, es la expresión de la necesidad más íntima, de la aspiración más secreta de una época
que quiere ordenar la masa insospechada de sus fuerzas sin sacrificar nada, y que busca la síntesis, no de lo que fue, sino de lo que está vivo. Y ahí realmente como música me sentí muy tocada por la propuesta pedagógica de Dalcroze y por esta visión de integrar cuerpo, mente y espíritu dentro de una práctica que incluyera fuertemente el cuerpo. Y entonces realmente empecé como a sentir o a vibrar, a resonar dentro de esto que expresa él más abajo, que dice, así el ritmo se ha convertido para nosotros en una noción casi metafísica. Espiritualiza lo corpóreo y encarna lo espiritual. Toca el misterio más profundo de la vida. Este campo de acción se encuentra en el límite de lo consciente y lo inconsciente, donde las fuerzas creativas toman forma en el hombre. Así que dentro de esta primera axioma, dentro de esta idea de donde parte Dalcroze, que no nos olvidemos que es un compositor, formador, y luego deviene pedagogo después de este encuentro que él tiene con la corporalidad en África, ¿no? Que es un punto muy importante donde él fuertemente, imaginemos un joven en África con 20 y pico de años, con la posibilidad de encontrar realmente otra forma de ubicar los cuerpos en el espacio, otra forma de coreografías culturales completamente distintas, otras músicas, otras formas del encuentro. Fuertemente impactado por eso, creo que él también desarrolla toda esta visión tan corpórea del sonido de la música, ¿no? Entonces, claro, esta pedagogía ahora realmente desde las neurociencias y desde los enfoques de la encarnación corpórea, ¿no? Tiene una nueva mirada sobre Dalcroze, justamente sobre el papel del cuerpo y el movimiento en la música, y se ha vuelto una pedagogía tan importante para músicos, para educadores musicales, para artistas, para directores de escena. No nos olvidemos ese enclave que fue Hellerau, ¿no? Donde Dalcroze genera ese centro artístico. Pasaron por allí todos los artistas, era la interdisciplina misma, ¿no? Entonces ahí en ese gran cúmulo y encuentro de bailarines, Nijinsky, Diaghilev, Bernard Shaw, hasta el mismo Gurdjieff, o sea, realmente era todo bueno, Apia y todos sus colaboradores, ¿no? Con los que ha trabajado fuertemente, todas las bailarinas y el comienzo del teatro contemporáneo también estuvo muy influido por esta visión, ¿no? De un cuerpo musical, donde el intérprete realmente es el cuerpo, ¿no? Y como reza la pedagogía de Dalcroze, el primer instrumento es nuestro cuerpo, después está el piano, después está el violín, después está... Entonces, con esta visión tan integradora que considera casi como una forma corporal de pensar en sí, en sonido, ¿verdad? En uno el sonido y de pensar el cuerpo en sonido. Y hay una frase muy hermosa de él donde él habla de que a partir de esta educación tan integral, de esta formación, su objetivo era poder hacer del cuerpo un oído interior. Y ahí realmente cuando vemos todo este abordaje multisensorial y cómo el cuerpo es visto, ¿no? Después a lo largo del siglo y la importancia que se da al contacto y lo que ha modificado la percepción, si podemos pensar que todo el organismo, todo ese oído interior es un ser vivo abierto y ofrecido al contacto, ¿no? De todos los sentidos y del auditivo. Y entonces realmente esta idea de hacer del cuerpo un oído interior me llamaba desde la bailarina, desde la actriz y desde la música como forma de encontrar en el ritmo cómo estar presentes a la forma del instante, ¿no? Si hay algo que es muy claro en música, que la música es permanente, es todo el tiempo presente. Estas artes vivas que conforman este cúmulo realmente al ocuparnos de la presencia y del cuerpo en presente, se empieza a crear como esta consideración, ¿no? Del cuerpo como una entidad física, emocional, intelectual, social y cultural, ¿no? Que se construye el cuerpo como construcción a lo largo de una vida de experiencias de múltiples significados. Entonces, me parece muy importante este punto de partida, esta unión, ¿no? Que no tiene fisuras, ¿no? Que
esta unidad corpórea, cinética, auditiva, no tiene fisuras. Entonces, eh, bueno, era algo que venía muy, muy arraigado también en mi percepción y en mi forma de imaginar de pequeña. Y yo creo que si algunas veces nos preguntamos dónde está el ritmo indudablemente está en el juego de los niños, ¿no? Todos de niños hemos pasado por ese proceso de encarnación donde la escena se vuelve juego y rito al mismo tiempo, donde hay un tiempo sin tiempo, que se descubren otras pautas, donde justamente no está la diferenciación, ¿no? Que después hacen los estudios o el arte de dónde sucede el ritmo, o en qué tipo de disciplina, o con qué abordaje, o con qué forma de entrenamiento. Este, Me parece que es ahí en los niños, en las infancias, donde tenemos esta, esta, esta unión, ¿no? Esto que hablaba antes de esta unidad corpórea, cinética y auditiva. Entonces, el valiosísimo, ¿no?, descubrimiento realizado por Dalcroze fue esta relación entre la música y el movimiento, considerando que tienen ambos tiempo y espacio y energía, ¿no? Como raíz primigenia, que bueno, después la retoman todas las artes y la formación en artes a lo largo de este siglo, es una tríada que estamos habituados a escucharla, ¿no? Tiempo, espacio y energía. Y bueno, no son conceptos fáciles tampoco a veces, ¿no?, de encarnar. Por eso es tan interesante en el cruce interdisciplinario poder compartir estas ideas de Dalcroze, ¿no? Porque muchas veces no son estos abordajes conocidos ni siquiera para los músicos, ¿no? Entonces esta libertad que permitió Dalcroze en este primer acto, cuando les pide a los músicos en Ginebra que se quiten los zapatos y que caminen descalzos, ¿verdad? Es un acto político porque hay algo del peso corporal y del modo de pararnos que nos es sustraído en la adolescencia, digo, en esa construcción del cuerpo hay algo que se va disciplinando, ¿no? En el vestuario, en las pautas, y realmente tener una conexión desde las plantas de los pies, y pensamos ahora nuevamente se está como volviendo a tomar un montón de prácticas que Dalcroze intuitivamente, o de toda esa interculturalidad de su viaje en África, comenzó a abrir en espacios no convencionales, ¿no? Entonces está en un enclave histórico muy importante, en un lugar muy especial, con unas coordenadas que le habilitan mucho a desarrollar esta pedagogía que claramente es para la música y a través de la música, ¿no? No es solamente para formar músicos, sino que todo lo contrario, lo que desarrolla es la musicalidad en las personas. Y entonces indudablemente tenemos que encontrar puntos de contacto con el habla, con cada lengua, con los modos particulares de cada región, ¿no? En esa diferenciación de los acentos, que es eso tan exquisito de cómo los cuerpos se desplazan, cómo hacen las actividades cotidianas, cómo dialogan, cómo marcan sus palabras, dónde dejan esa huella regional. Es toda una red de relaciones sonoras, rítmicas, que venimos manejando desde siempre, que está por fuera, digamos, de lo que es la representación o la notación musical, ¿no? Entonces a veces hay también un cierto miedo, pienso, o un cierto respeto excesivo a veces, ¿no?, al hablar de ritmo, como que hay una idea de que el ritmo va a ser solamente desde la música, y a veces uno se encuentra con personas que tuvieron una no buena experiencia en su formación y se pierden realmente de encontrar estas situaciones de aprendizaje que propone la rítmica, ¿verdad? Pensamos que la clase es una experiencia, es algo que después me gustaría más desarrollar, pero justamente lo que Dalcroze nos propone es un recorrido como experiencia para que nuevamente a través de la música y de la escucha tengamos una respuesta corporal donde actúe antes de la conciencia, ¿verdad? Porque la música imprime una imagen antes de la conciencia. Entonces, a partir de ahí empieza a traer todas esas capas de subjetivaciones, que es lo que sucede después de trabajar una obra de música, ¿no? Uno trabaja en una clase grupal una pieza, y ya esa pieza nunca más es la misma pieza, ¿no? Porque uno participó con su cuerpo, la compartió en el espacio, subjetivó los recorridos, sintió esas fuerzas y esas tensiones inherentes en la música que todos lo sentimos, ¿no? Que son esas fuerzas que operan y que no requieren de un análisis. Justamente lo que propone la rítmica es primero una experiencia para luego conceptualizar, ¿no?
Entonces, en esa relación, como hablaba antes, ¿no? Del tiempo, espacio, energía, cómo esta pedagogía puede despertar a la persona en su totalidad, ¿no? Y a vivir realmente esa relación física entre el tiempo, el espacio y la energía. Y poder desarrollar esa conciencia que anime y active todo nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre todo en esa comprensión de estos tres ejes en la creación también, que puede ser la ejecución de una música, en el movimiento, en el teatro, en, en toda expresión artística y sobre todo en la vida también, ¿no? En el gran arte de la vida que requiere tanto de esta escucha y de esta empatía y esta disponibilidad en el cuerpo que genera la rítmica, de poder dejarse habitar, ¿no? Dejar ser presencia de una música que va a resonar y que va a alimentarnos. Así que pienso que el gran hallazgo de esta pedagogía, que completamente está en expansión, digo, es increíble cómo a lo largo de estos 100 años, bueno, Dalcroze nació en 1865, pero desde su muerte en 1951, por ahí, y en todo el siglo XX estuvo atravesado por los conflictos de la humanidad, ¿no? Por esta falta de escucha, por las guerras, por los gobiernos de dictaduras que tuvimos, por esta necesidad de acallar el modelo pedagógico del arte, que como vimos ahora en pandemia también es lo que más nos ha salvado, ¿no? El cuerpo y el arte son los modelos del encuentro, de la paz, de la expresión, de poder transformar ese pulso colectivo en obras que nos encuentren, en poder vibrar en resonancia. Así que estoy como muy, bueno, les vuelvo a agradecer por la invitación porque siempre es una posibilidad de volver a conectarnos y volver a revivir en nosotros, ¿no? Ese lugar de encuentro que puede ser la rítmica.